Sí, buenas tardes. Seguimos con el reglamento interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esos resúmenes. Y nos toca ver el artículo 26 que nos va a hablar sobre la Procuraduría Fiscal de la Federación. Este trae 71 fracciones. Entonces es un resumen en el cual la primera fracción nos va a decir que va a ser consejero jurídico de la Secretaría. La fracción 2 dice coordinar la elaboración, aprobar documentación relativa a los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, acuerdos y demás instrumentos normativos. 3. Apoyar al titular de la Secretaría en la verificación de proyectos que se refiera a la fracción anterior, que exista congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. La fracción 4 dice realizar estudios comparados del sistema de hacienda pública. Fracción 5, solicitar información de las unidades administrativas de la Secretaría de las propuestas de iniciativas, de decretos, reformas adicionales, derogaciones, abrogaciones y disposiciones legales. La fracción 6 dice fungir de enlace en asuntos jurídicos de las unidades administrativas correspondientes de la dependencia de la administración pública federal. 7. Intervenir en los aspectos jurídicos de los convenios y acuerdos de coordinación fiscal con las entidades federativas. Cuidar y promover el cumplimiento recíproco de las obligaciones derivadas de los mismos. Fracción 8. Establecer el criterio único de la Secretaría en asuntos en los que las unidades administrativas de la misma emitan opiniones contradictorias en aspectos legales. Fracción 9. Establecer los criterios e interpretaciones administrativas y medidas para la correcta aplicación de las leyes. La fracción 10. Tramitar la aplicación en el diario oficial de la Federación. 11. Coordinar la compilación de las legislaciones y jurisprudencia. 12. Emitir la relación de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal y promover anualmente su publicación en el diario oficial de la Federación. 13. Coordinar las actividades relativas al registro público del organismo desconcentrados. 14. Interpretar para efectos administrativos las leyes que confieran alguna atribución a la Secretaría. Fracción 15. Coordinar el registro de las autorizaciones de personas servidoras públicas a que se refiere el artículo 6, fracción 30 de este reglamento. Fracción 16. Establecer los sistemas y procedimientos conforme a los cuales debe realizar sus actividades, actualizarlas y evaluar sus resultados. En la fracción 8 nos va a decir representar el interés de la Federación en controversias fiscales. Entonces el artículo 18, fracción 18, perdón. 17. 11 de la fracción 18. Resolver los recursos administrativos que se interpongan contra A. Actos de las personas titular de la Secretaría. B. Acuerdos que dicta la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado en materias de pensiones civiles. C. Actos de fiscalización que emita la propia Procuraduría Fiscal de la Federación. Fracción 19. Representar jurídicamente a la persona titular
de la Secretaría ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 20. Proponer los términos en que los informes previstos eh, 20. Proponer los términos de los informes previstos bueno, así lo dejamos. 21. Interponer en representación de la persona titular de la Secretaría los recursos que procedan contra las sentencias, soluciones definitivas dictadas por el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa en materia de pensiones civiles. 22. Coordinar la defensa jurídica en aquellos juicios promovidos en el extranjero en los que sea parte las entidades federativas de la Administración Pública Federal coordinadas con la Secretaría. 28. Allanarse y transigir en los juicios que represente a la persona titular en el ramo y otras entidades de la Secretaría. 24. Resolver los recursos administrativos que sean de su competencia. 25. Llevar instrucción y resolver los procedimientos en que deba intervenir la Secretaría y otras autoridades dependientes de la misma. 26. Contestar en representación de la Secretaría los escritos de los particulares en que se ejerza el derecho de petición. 27. Ejercer en materia penal las atribuciones señaladas a la Secretaría en el Código Fiscal de la Federación y demás leyes. La fracción 28. Otorgar el perdón cuando sí se trate de delitos fiscales previo informe del SAT y la Agencia Nacional de Aduanas. Artículo fracción 29. Representar a la Secretaría ante las autoridades administrativas jurisdiccionales para el otorgamiento y formulación de soluciones alternativas en el procedimiento abreviado. 30. Denunciar, formular querellas o afectar cualquier otro requisito de procedibilidad ante el Ministerio Público de la Federación por los hechos que puedan constituir delitos que la Secretaría resulte víctima u ofendida. 21. Ejecutar en materia penal las atribuciones señaladas a la Secretaría en las leyes que rigen el sistema financiero mexicano. 32. Determinar que un proyecto normativo presentado por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en términos del artículo 18, fracción 4 del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no requiera dictamen del presupuesto del proyecto de presupuestario. 33. Participar en foros, encuentros nacionales e internacionales en asuntos relativos a la materia de su competencia. 34. Expedir copias certificadas de los documentos y constancias expedientes relativos a los asuntos de su competencia. 34. Expedir copias certificadas de los documentos y constancias expedientes relativos a los asuntos de su competencia. 35. Coordinar acciones con las autoridades fiscales de las entidades federativas. 36. Apoyar jurídicamente a la persona titular de la Secretaría en la participación de esta como integrante del Consejo de Seguridad Nacional. 37. Asesorar y coordinar en aspectos jurídicos a las unidades administrativas de la Secretaría para enfrentar riesgos y amenazas que comprometan la estabilidad de la
de las finanzas públicas. Fracción 38. Emitir opinión jurídica a que se refiere la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria y su reglamento respecto a los instrumentos jurídicos de los fideicomisos. Fracción 39. Coordinar la revisión y, en su caso, la elaboración de los anteproyectos de instrumentos jurídicos. 40. Emitir opinión jurídica, los criterios, interpretaciones administrativas y medidas para la correcta aplicación de las leyes. 41. Fungir como asesor jurídico de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. 42. Coordinar el análisis y la elaboración de anteproyectos e instrumentos jurídicos que deban someterse a consideración de la persona titular de la Secretaría en términos de la Ley General de Bienes Nacionales. Fracción 43. Coordinar la atención de consultas jurídicas que realicen las unidades las unidades administrativas de la Secretaría en asuntos relacionados con las autorizaciones que correspondan a la misma ley. Fracción 44. Coordinar la atención de consultas jurídicas que realicen las unidades administrativas relacionadas con la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios. 45. Coordinar la atención de consultas jurídicas que realicen las unidades administrativas de la Secretaría en materia de asociaciones público y privadas. 46. Realizar el seguimiento y control de los procesos originados por aquellas declaratorias y de perjuicio y de denuncias y peticiones formuladas por la Secretaría. Fracción 47. Llevar y mantener actualizados el banco de datos con la información obtenida en el ejercicio de sus funciones. Fracción 48. Fungir como autoridad competente en los criterios o tratados internacionales. La fracción 49 dice formular los proyectos de los acuerdos, convenios y tratados en materia de su competencia. Fracción 50. Coordinar sus acciones con las autoridades fiscales competentes para la práctica de los actos de fiscalización. Fracción 51. Intervenir en la obtención, análisis y estudios de información y documentación que solicite por parte de las autoridades de los países que tengan celebrados convenios. Fracción 52. Implementar acciones para el intercambio de conocimientos técnicos con los países con los que tengan celebrados convenios o tratados. Fracción 53. Fungir como enlace entre las secretarías y las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como organismos internacionales. Fracción 54. Participar en los organismos de gobierno, comités o comisiones de los organismos administrativos desconcentrados y órganos descentralizados de la Administración Pública Federal. 55. Elaborar y dar a conocer a las personas servidoras públicas de la Secretaría en el ámbito de su competencia los acuerdos, circulares y demás disposiciones. Artículo 56. Fracción 56. Emitir opinión jurídica en relación con los instrumentos jurídicos relativos al crédito público. Fracción 57. Proponer a su superior jerárquico medidas en materia de su competencia para la coordinación de sus asuntos jurídicos.
Fracción 59. Coordinar la atención y seguimiento de las solicitudes y requerimientos del Congreso de la Unión. Fracción 60. Instruirse en el seguimiento y las ratificaciones, comparecencia y asistencias ante el Congreso de la Unión. 61. Acordar la atención y seguimiento de los puntos de acuerdos representados y aprobados por el Congreso de la Unión. Fracción 62. Designar a los titulares de las direcciones de investigación en las circunscripciones territoriales. Fracción 63. Expedir las constancias de identificación del personal a su cargo. Artículo 64. Autorizar los mecanismos de control, seguimiento, evaluación que permiten hacer más eficiente al desarrollo de las actividades encomendadas. Fracción 65. Coordinar el apoyo y asesoría de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría. Fracción 66. Fungir como enlace en materia jurídica con los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría. Fracción 67. Coordinar la revisión jurídica de los proyectos de decretos declaratorias de las zonas económicas especiales. Fracción 68. Fungir como secretario técnico de la Comisión Intersecretarial de las Zonas Económicas Especializadas. Fracción 69. Emitir acuerdos, lineamientos, dictámenes, instrumentos y mecanismos necesarios en materia de zona económica especiales. Fracción 70. Enviar al Congreso de la Unión informes sobre operaciones de las zonas económicas especiales. Fracción 71. Ejercer atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren a la Secretaría en materia de zonas económicas especiales. Pues una disculpa, hoy me siento muy mal de mi garganta. Eso sería todo. Nos vemos a la próxima.